El número 7.000 millones generó un estado de alerta mundial importante, porque hoy se debaten varias cuestiones que inquietan a los mandatarios y que necesitan de políticas y medidas urgentes para mejorar la situación de la creciente población del planeta. En la actualidad, según los últimos datos de la UNESCO, existen más de 870 millones de personas analfabetas en el mundo, de los cuales 500 millones son mujeres. El problema mayor es que la carencia de alfabetización imposibilita tanto el progreso de los propios países como el futuro de la gran cantidad de personas sin acceso a la educación. No, los recursos naturales son todos afectados, desde el aire, el agua, la tierra, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, todos los reinos están siendo masacrados. Nosotros, además de tener una superpoblación mundial, tenemos una escasez en lo que refiere a la educación. Y entonces hay patrones de amor y de dignidad que no se están teniendo en cuenta. Hay muchísimos seres que ya podrían estar actuando de otra manera del que están actuando. Incluso muchísimos seres que ya se están volcando hacia el vegetarianismo y otros tantos que están camino hacia eso, como parte de un amor a la vida, como parte de una ecología. Se necesitan alrededor de 26.000 millones de dólares a lo largo de los próximos 10 años para reducir a la mitad las tasas de analfabetismo. Sin embargo, los gobiernos dedican solamente el 1% de su presupuesto anual para la educación. La mayoría de las personas analfabetas viven en los países en desarrollo. Los niveles más altos son los de Asia Meridional, África al sur del Sáhara, Oriente Medio y África septentrional. En estas áreas, el problema coexiste con otros elementos que agravan la situación, como los escasos recursos para hacer frente a las necesidades de una población muy numerosa, alto crecimiento vegetativo y mayor proporción de población joven en edad de escolarización. En los países desarrollados se evidencia una situación diferente. La tasa de analfabetismo es menor al 5%. Japón y los países del norte y del oeste de Europa presentan valores inferiores al 0,5%. A su vez, estas desigualdades también se acentúan en los medios rurales y urbanos. El analfabetismo es mayor en las áreas rurales que en las urbanas, y la proporción de mujeres analfabetas en estas áreas supera a la de los hombres. En nuestra América, los datos son alarmantes, también porque hay alrededor de 73 millones de personas analfabetas y los países que tienen los índices más elevados de la región son El Salvador, Guatemala y Nicaragua, en contraste con los países con mayores grados de escolaridad que, según la UNESCO, son Chile, Uruguay y Argentina. No resulta raro que en los países con mayores índices de escolaridad las familias sean menos numerosas que en aquellos países donde los índices de analfabetismo son muy elevados. La mayor cantidad de nacimientos por año ocurren en países de África y Asia, con un promedio de 5 hijos por familia, seguidos por India con 4 y Brasil con 3. El nacimiento número 7.000 millones llegó en un momento crucial de la historia del mundo, ya que la mayoría de los países más poderosos siguen adelante con las medidas contra la crisis económica global y todo parece complicarse cada día más, especialmente si analizamos la desocupación actual en todo el planeta. La Organización Internacional del Trabajo alertó que ya se registraron, en lo que va del año, 80 millones de jóvenes desempleados y estimó que estas personas tienen entre 18 y 24 años. Además, subrayó la incapacidad de la economía mundial de garantizar el futuro de estos jóvenes. Yo te doy, por ejemplo, algunos números que son increíbles, ¿no? Hay 1.383 millones de dólares en el mundo que se gastan en cosmética, en helados en Europa, la industria de armamentos, el tema de la droga en el mundo. Eso suma
1.383 millones de millones, digamos, ¿sí? En el mundo. Erradicar la pobreza, darle salud nutricional a todos los habitantes del planeta y garantizar las condiciones sanitarias, agua y cloacas, cuesta 40.000 millones de dólares. Con el 3% de esa masa de dinero que está destinada a cualquier cosa, en mi opinión, resolvés el problema de los 7.000 millones o de los 5.000 millones, digamos, que están en situación de pobreza. En total, entre 2010 y 2011, 205 millones de personas se quedaron sin trabajo en el mundo. España es uno de los casos más preocupantes porque desde que comenzó la crisis del euro, más de 5 millones de personas se quedaron sin empleo y aunque salieron a las calles para pedir por sus derechos y reinserción laboral, no tuvieron respuesta ni del gobierno ni de las empresas. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los países atraviesan la crisis con altos porcentajes de desempleo, China es la excepción y sigue con su crecimiento económico y las empresas generan cada vez más puestos de trabajo, lo que hace del gigante asiático un atractivo para los inmigrantes de todo el mundo. En China viven ya cerca de 600.000 extranjeros y la competencia ha crecido mucho en los últimos años en aquellas carreras en las que el país necesita importar talentos. Pero las desigualdades en el mundo se notan en todos los ámbitos de la vida social. En materia de salud, que seamos cada vez más personas en el mundo, significa que se necesita más cantidad de dinero y de acción política para enfrentar los problemas sanitarios de la población. Sabemos que el agua es fuente de vida. Nuestros cuerpos están en un casi 80%, entre un 70 y un 80% formados por agua. Si no tenemos agua, padecemos y podemos llegar a fallecer. Y esto no es nuevo. ¿Cuánta gente ha muerto ya en el planeta? No solo por no tener agua, sino porque sabemos que cuando escasea este recurso tan preciado que es fuente de vida, empiezan el tema de las enfermedades y las malas condiciones de higiene. Y esto te lleva a enfermedades como el cólera, etc. O sea, si no hay agua, no hay vida. Las desigualdades en el acceso a la sanidad amenazan a la estabilidad social y a la seguridad, según un informe de la Organización Mundial de la Salud, que destacó que la esperanza de vida en los países ricos es hasta 40 años más que en los países más pobres del planeta. De esta manera, el gasto público en salud oscila entre los $20 al año por persona en los países menos desarrollados y hasta $6.000 en otros. En estados de ingresos medios y bajos, un total de 5.600 millones de personas tienen que cubrir de su bolsillo la mitad de todos sus gastos médicos, lo que, sumado a los altos precios de la atención médica, lleva cada año a más de 100 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza. La salud pública en los países subdesarrollados tiene graves carencias como hospitales y centros médicos superpoblados y por ende grandes demoras para ser atendidos, falta de insumos e infraestructura adecuada, insuficiente cantidad de profesionales y un largo etcétera. Toda esta realidad hace que los pobres se vean afectados en su salud y en la efectividad de los tratamientos. Entre las causas más importantes de muertes en el mundo se encuentran los infartos coronarios, las infecciones pulmonares, los infartos cerebrovasculares y el SIDA. Sin embargo, en la última década han aumentado las muertes por accidentes de tránsito y por suicidios. En el caso de la mortalidad, los niveles suelen ser parecidos en países desarrollados y en países en vías de desarrollo y hasta en los estados más pobres del planeta, ya que mientras en África, Centroamérica y el Caribe y en algunas regiones de Asia, la gente muere por malnutrición, cólera, enfermedades respiratorias y violencia en las calles. El aumento
de la población es un hecho socialmente, llamemos la naturaleza social, tiende a eso, y el aumento de la pobreza es el resultado de las políticas públicas y privadas que son el resultado del sistema en el cual vivimos. Entonces, o se transforma el sistema o efectivamente vamos a tener problemas, vamos a estar cada vez peor. Tanto la natalidad como la mortalidad en la población ayudan a mantener un número constante. Sin embargo, y ya como hemos visto en los últimos 20 años, la situación se modificó porque la esperanza de vida de los hombres es cada vez mayor y no existen controles de natalidad en todos los países, sino solamente en aquellos que, por la gran cantidad de ciudadanos, tuvieron que exigir a las familias pocos hijos. Y a pesar de todas las variables vistas, se prevé que para el año 2025 lleguemos a ser más de 8.000 millones de personas en el mundo. Recuerde que vivimos en uno de los países más australes del planeta, pero nunca se está demasiado lejos.